gente no muere. Del ecocidio. Ellos están limpiando grama para las vacas en un cerro. Sí. Ustedes están limpiando. Está limpiando. Hola. Bien. ¿Para qué? ¿Para que las vacas tengan comida? Sí. ¿Qué está quitando? ¿Qué está quitando? ¿Zarza? ¿Esa? Salsa y leche. Sí, sí, helechos. Sí. Que son nativos de aquí, esos son nativos, no se deben quitar, no es tu culpa. No es tu culpa, no. Eso protegen para que no se vaya la tierra. Okay. Sí. Entonces es uno de los problemas porque el mundo se está calentando. Por eso en Haití no hay donde sembrar, no hay plantas, ¿verdad? No hay plantas. No, deforestación. Y aquí estamos haciendo lo mismo. Es algo muy difícil. ¿Ya? También. ¿Cuántas vacas hay aquí? ¿Aquí? ¿Cuántas? Hay como 70 y pico. Wow, a esta altura. Sí. ¿Y de quiénes son las vacas? El mintineo. ¿De Mintineo? Sí. Wow, tan alto aquí, pero entonces esto contamina Arroyo Prieto también. Absolutamente. Bueno, no tanto Arroyo Prieto, pero Baja Bao. Esto Baja Bao. Baja Bao. Sí, Baja Bao y otros arroyos. Ok, jóvenes, miren, esto es lo que ustedes pueden controlar. Esto es lo que tenemos que controlar. No hay necesidad de tumbar. Ya ustedes pueden hacer algo contra lo que está sucediendo. Sus familiares son dueños de algunos de estos terrenos. Es la falta de entendimiento que nosotros los adultos tenemos. No hay necesidad de que se tumben los árboles para tener ganado. ¿Por qué tumbar todos los árboles? ¿Por qué no replantar y dejar que la grama crezca debajo como pasto para las vacas? Sí. Lo que estamos viendo aquí es un ecocidio. Estamos matando el medio ambiente por poner 10 o 15 vaquitas. Miren ese cerro allá como está. Cuando llueve no hay opción. Todo lo que le echan herbicidas, insecticidas y los desperdicios de los animales baja el río Bao, que está allá abajo. Miren, nosotros vamos a bajar ahora el río. Cuando llueve esto se convierte en una mesa de colectar todo lo que es polución, desperdicios. Y desafortunadamente en República Dominicana bailamos y tiramos basura al mismo tiempo. Entonces toda la basura queda aquí arriba. Estamos viendo por qué la sierra se está convirtiendo en el problema que tenemos. Lugares como este, lugares como este. No hay necesidad de destruir así un cerro por una o tres vaquitas. ¿Hay soluciones? Sí hay soluciones. El gobierno tiene que ayudar a los campesinos con subsidios, 8.000, 10.000 pesos al mes para que ellos saquen la vaca, reforestemos y pueden regresar las vacas. Pero ahora ustedes son los dueños, muchos de sus familiares son dueños de estas propiedades. Ustedes tienen que hablar con ellos. No hay necesidad de hacer esta destrucción, no hay. No es para enriquecerse aquí por el mal de todos nosotros. Es un problema grande, ustedes lo están viendo. Es la cabecera de muchos arroyos que le entran abajo. Todo este lugar son cabeceras, no hay necesidad. Ustedes se dan cuenta de lo que era antes. Miren lo que se era antes. Miren el centro ahí. Miren los árboles que hay en el centro. Y compárenlo con este lado. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Una gran diferencia. ¿Para qué? Evaporación y transpiración del agua. De ahí no sale nada. No hay árboles. Ese es el gran problema. Y el problema realmente es que es demasiado terreno para tan poco ganado. O sea, talan demasiados árboles para mucho terreno, pero para poco ganado. Y así no puede ser posible. Y es muy alto aquí. Sí, demasiado. Esto debe ser protegido por el gobierno. Como dice Rafael, no podemos quitarle de comer a la gente. El gobierno tiene que darle ese subsidio a ellos para que puedan aguantar y quizás tirar las vacas para otro lado. Pero es un problema de contaminación también. Rafael ha hablado en otra ocasión que el agua se contamina con los animales. Rafael, ¿puede hablar un poquito de eso que nos afecta a los años después? Sí,
El problema de la sierra, la mayoría de personas no sufren hasta que tengan los 40 años. Muchos de ustedes tienen padres y abuelos que están sufriendo de los riñones, el hígado, el estómago, porque consumen esta agua en pequeñas cantidades de polución que hay en el agua, contaminantes. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, fiebre amarilla, toda esa viene de la orina de caballos y vacas y ganado. Y lo que sucede es que nosotros, el sistema de nosotros filtra por medio de los riñones y el hígado. Y entonces cuando tenemos los 40 años, no sabemos por qué estamos sufriendo. Yo en Rincón de Piedra conozco muchas personas que se han acercado a mí. Le he traído filtro de ILAC porque ya están sufriendo, con 30 años de edad ya están sufriendo. Entonces la contaminación no es algo que lo mata a uno. Lo que sucede es que lentamente se va acumulando en el cuerpo. Y lo que hacemos es los recursos que tenemos para mandar al hijo o la hija a la universidad los gastamos en medicina. No podemos mandar al hijo o a la hija a la universidad porque tenemos que comprar medicina para mantener nuestros sistemas que están enfermos, los riñones, el hígado y el estómago. Entonces, esto es parte de nuestra cultura de tener 2 o 3 ganados, como dijo Emily, en un lugar grandísimo y contaminamos a toda la comunidad, no a una sola familia o 2, pero a toda la comunidad. Entonces, tenemos que cuidar la contaminación porque eventualmente nos afecta a nosotros como seres humanos. Ese es el gran problema que tenemos. Muchas gracias. Vamos a bajar antes que esto se nos ponga como fango y agua. Es verdad. Vamos a tratar de mantenernos con Rafael. Juan, ¿tú bajaste en bicicleta por aquí? Sí, mountain bike. Hace en el 2018. Miren, señores, Rafael Brisita estaba hablando de todo esto que está tan pelado aquí en Mata Grande, tan arriba en el cerro, contaminando y quitando aguas al río. Y después nos preguntamos por qué el río Bao lleva tan poquita agua. Señores, tenemos que crear conciencia y pedirle al gobierno que dé subsidios a los agricultores para que no tengan que hacer este daño. Pequeño cada vez. Dejaron ese pedacito ahí y se van acercando. Cuando regresemos en 10 años, eso no va a existir. Se lo garantizo que no va a existir. Eso no va a existir. Es esa pequeña parte de agua que no va a existir. Wow. Cada día nos acercamos más. Observemos, señores, el estado de la forestación de este lado de Mata Grande. No está tan mal en el lado del Rincón de Piedra. Se puede recuperar bien rápido, pero aquí en Mata Grande se necesita hacer muchas cosas. Ay, 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 Mata Grande. Mata Grande, Mata Grande. Ay, si tú vas bien, ¿eh? Ay, Sí, lo que tenemos que ver es la condición que tenemos aquí en la sierra. Empecemos con esto. ¿Cómo ayudamos a los campesinos a evitar el daño que se está haciendo para 10 o 15 cabezas de ganado? Obviamente, esta zona es una de las fuentes de agua para el río Bao y todo el Cibao. Pero lo que el agricultor le está haciendo, el dueño del ganado, es
sistemáticamente destruyendo donde se produce el agua. La respuesta aquí es subsidios del gobierno. Quizás el campesino necesite todavía que se le ayude. Vamos a buscar subsidios, y si no es del gobierno, de otras instituciones, pero tenemos que evitar estas condiciones que estamos viendo aquí en el manantial de la República. Tenemos que parar este ecocidio que se ha hablado en todos los medios. No es factible que 10 o 12 cabecitas de ganado cubran este territorio de tanta importancia para todos nosotros. Así es, muchas gracias. Allá pueden observar que hay ganado. ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí y yo aquí pensando en ti. Hacer lo que a ti te entiende. Cuánto te la paso aquí pendiente. Cuando yo te toco terminas temblando. De este cuerpo me dejaste deseando. Yo trabajé más fácil. Sí. Era divertido. Mi chiquita, bebecita, qué loquita. Yo quisiera verte a ti, de solita, tu sonrisa. Te quiero más de ti. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué me está tentando a mí? Yo aquí pensando en ti. Es cerquita, bebecita, ese cuerpo tuyo yo la tengo conocida. Yo me vuelvo loco y te lo quita. No vas a salir herida. Oh, oh, deseando tu carita, lo que me excita. Compramos balas de agua para que los critican. Siempre fumamos, siempre tomamos. Los topiste como era allí fuera. Llegamos al pueblecito de Matagrande. Este es el pueblecito de Matagrande. Estoy grabando con mi celular porque la cámara es pesada y se la di a Brisita. Brisita me está ayudando con ella. Ahí, para que salga el pueblecito de Matagrande. Se me ha dañado una rodilla, la rodilla izquierda. Tuve un accidente cuando pequeño. Ahora se paga el precio de eso. Creo que ahí está mi vehículo. Qué suerte. Qué suerte. Ahí está mi vehículo. On a perfect holiday, you're like the warmth of the sun on my skin. When clouds look gray, you're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. ¡Saludos! ¿Y usted? Ay, 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 ay. ¿Quién le trajo eso tan rápido? Hermano, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ajá, ¿y cómo? Estamos en la enramada de Matagrande. Me da una a mí también si hay más. Llegamos casi de... Ahora a ver, caben entonces la de Brisita y esto, que yo cancelé el camión.
Oh. Ay, se mojaron ahí mismo. Es que vino con viento. ¿Qué le parece, hermano? Se van a mojar mucho. Miren, señores, qué lluvia, qué lluvia. Oigan los granizos, señores, oigan los granizos. Y allá está el río. Mira qué grande es. Es que se forman así por la caída también. Sí, porque es Francia, Estados Unidos. Mira qué grande es.
Está empezando a crecer el río. ¿Cómo? Bueno, señores, llegaron los 3 que faltaban. José Miguel, ¿y qué fue? Ah, ¿dónde? Tapia mismo, estaban cerca entonces. Cerquita. Bueno, señores, aquí estamos a la vera del río Bao, en el bañario privado de Tapia que nos lo facilitó, pero no pudimos disfrutar del río porque llovió con granizo fuerte, el río ya se ensució, pero así culminamos esta excursión con Rafael Brisita. Rafael Brisita salió, por eso no está ahora para cerrar el video. Pero le damos gracias a todos los jóvenes por acompañarnos de Carrizal, con la Piedra y algunos de Mata Grande también que subieron en motores. Muchísimas gracias, espero que disfrutaran de esta excursión con los jóvenes y que sea de bien y de orientación y quizá mejor que sea de motivación para que más personas estén haciendo esto en nuestra tierra y en toda parte del país, en toda parte del mundo, para que se pueda mejorar el medio ambiente, se pueda restaurar nuestra forestación, porque vimos muchos problemas por aquí, por Mata Grande, más por Mata Grande vimos muchos problemas, ustedes ya lo observaron en el video. Entonces vamos a luchar, así como está esta camiseta, vamos a seguir luchando para que no nos roben este río. No solamente que nos roban el río, sino el daño del medio ambiente que van a hacer si hacen esa presa de cola en Mata Grande y también la de allá de los limones, las placetas. Muchísimas gracias, aquí cerramos, adiós. Okay, that's enough. ¡Toma eso!
Hey, canta tú ahora. Now you sing. Estoy mejor ahora. Me siento mejor. Ay, trasero. My butt.